Hola, ¿qué tal? Buenos días. Estamos en la sesión de esta semana 2, módulo 7 del día 17 de mayo. Pues gracias por estar aquí. Estamos esperando que se vayan integrando, aunque bueno, aquí ya estamos, ya están aquí Irma, Angie, Víctor, Andy y José. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Recuerden que pueden usar el chat para comentar sus dudas o usar su micrófono. Pues buen día. Les voy a pedir si son tan amables de escribir su nombre completo aquí en el chat. El chat no se queda grabado al finalizar la presentación, solo es para que anotemos quienes nos han pedido pues en esta semana que los que ingresan a lo que son las sesiones, pues llevemos como que un registro, ¿no? Entonces, pues en ocasiones aquí en sus nombres, pues no se ve completo. Entonces, si me lo pueden anotar, por favor, en el chat, si son tan amables. Y bueno, pues recordemos que este espacio abierto es pues principalmente para dudas, ¿no? Pero como comentábamos ya en sesiones anteriores, gracias, Víctor. Pues el objetivo es revisar sus dudas una vez que ustedes ya checaron los documentos, ¿no? De las plantillas para hacer la tarea, los recursos, etcétera. Entonces, pues podemos comenzar con las dudas muy específicas que tengan sobre el tema, actividades, el foro, etcétera. No sé si alguien quisiera preguntar algo. Recuerden que pues la presentación de repente se corta ya cuando nos acercamos al final y es cuando ya tienen dudas, ¿no? Entonces, no sé si podemos iniciar con sus dudas. ¿Cómo van hasta ahorita con los temas? Las estructuras que vamos a utilizar para las tareas, instrucciones de las tareas. En cuanto a los ejercicios, también a veces tienen dudas en la parte cuestiones técnicas, que a veces dicen que hacen los ejercicios y no se les guarda la respuesta. En ese caso, sí, pues una servidora no los puede apoyar porque los ejercicios aquí de lapicito, ¿no? Los que están en plataforma. Si algo les falla ahí, que están bien y dice, es que sí está bien, pero me lo marca mal. En ese caso son cuestiones a veces de cómo se cargó el ejercicio y cómo se guardó la respuesta para ser correcta. Ahí nosotros los facilitadores no podemos, digamos, cambiar la configuración. Todo eso de la plataforma, recuerden, se reporta al correo electrónico del soporte tecnológico que siempre se los comparten al inicio, ¿no? Les llega su correo esa dirección. Entonces, cualquier cuestión así técnica o que a veces el PDF no les quiere abrir, todo eso es ahí en Foro Tecnológico, con captura de pantalla y pues también recuerden agregar su nombre completo, el grupo y los datos para que los identifiquen. Ok, bueno, entonces, ¿dudas? Sí, ¿sí me escuchan bien? Me comenta Andrea que no me escucha, pero no sé si los demás me están escuchando. Ok, me comentan que por momentos se corta. Pues yo pienso que ese es el internet. Tal vez me está fallando. Pueden utilizar el chat para sus dudas en caso de que no me escuchen. Aquí se los puedo resolver. Ok, ya me escuchan bien. Bueno, recuerden que esta presentación se queda grabada por si alguien no escucha bien o se corta, etcétera, pues ya en la grabación espero que ya se escuche mejor y pueden revisar.
Pues les recuerdo su participación en el foro. La participación en el foro pues es para complementar el 5% de participación que se les anota al final, entonces no se les olvide. El foro es un espacio donde ustedes pueden ensayar, ¿verdad? Sobre el tema o la pregunta detonadora que aquí nos están proponiendo, sobre todo que es, ¿qué hacías antes de ingresar a esta etapa de tu vida? Aquí pues vamos a usar el pasado simple, pasado continuo, y es un espacio donde puedes ensayar esas estructuras porque en las siguientes tareas lo que vamos a hacer es usar precisamente el pasado simple y el pasado continuo. Entonces, sí participen en el foro antes de hacer sus tareas, vean ejemplos que ponen ahí sus compañeros, también de ahí del foro pues podemos ir aprendiendo. ¿Ok? Bien, pues que sigan la guía de ejemplo. Y bueno, no sé, los compañeros que no me están escuchando, ya les acabo de comentar en el chat, que pues ahí me comenten sus dudas. Si me escuchan bien y no tienen problemas con el audio, pues igual pueden usar su micrófono también. O de igual manera, usar el chat. Entonces, bueno, estamos esperando aquí que me comenten sobre sus dudas. Ok, si no hay dudas, bueno, entonces comenzaré con un resumen de lo que es el tema para la tarea 1. Ok, bien, bueno, si ustedes ya revisaron los recursos, ya se dieron cuenta que hay verbos regulares e irregulares. Ok, esos verbos nosotros los vamos a usar en pasado. ¿Ok? Para hablar de eventos que ya ocurrieron, ¿ok? Obviamente, pues por eso se llaman pasado. Pero aquí el punto importante es que son acciones que ya concluyeron en un momento específico. ¿Cuál es un momento específico? Por ejemplo, una fecha, ¿no? Dices enero de 1995, January 1995, last century, el siglo pasado, last week, la semana pasada, ¿ok? Entonces, si estamos haciendo referencia a un punto en específico, estamos hablando del pasado y para ello, pues es importante que ocupemos esos dos tipos de verbos, ya sean regulares o irregulares. Pero, pues, ¿cómo los vamos a usar en pasado? Los verbos regulares llevan terminación ed, como aquí en los ejemplos. Hay unas reglas muy básicas para convertirlos en pasado, que es, le quitamos la y y le agregamos ed. Obviamente, bueno, le vamos a cambiar por i latina. Apply, apply, ¿no? Fry, fry. Entonces, todos los verbos regulares tienen terminación ed, ¿ok? Los verbos irregulares, como su nombre lo indica, van a cambiar en su forma escrita, tanto en presente como en pasado. Ahí sí, pues ya no hay una regla para por qué se escribe con E o con HT o por qué cambia, ¿no? Por eso se llaman irregulares. Y los vamos a identificar pues así, ¿no? Become, became, been, bent, begin, began. Su forma irregular de escribirse de presente a pasado. Entonces, como no hay una regla, pues ahí hay que irnos aprendiendo los de memoria, ¿no? Ahí sí no hay de otra. Pero bueno, en la medida en que los van practicando, los van usando, ¿no? Con frecuencia, pues es que ya poco a poco se los van aprendiendo. Entonces, bueno, los verbos irregulares son diferentes en su escritura, en presente y en pasado. Ya sea que uses verbos regulares o irregulares, vamos a usar en la forma afirmativa el sujeto siempre. Recuerden que en inglés siempre, siempre, siempre hay que mencionar al sujeto. No lo podemos quitar como a veces en español lo omitimos. Y vamos a usar el verbo en pasado, ya sea regular o irregular. Y bueno, por lo general va a haber un complemento. ¿Cuál va a ser ese complemento? Un punto en el pasado. ¿Ok? Por ejemplo, bueno, aquí ya tengo afirmaciones y aquí en amarillo están mis verbos ya en pasado. I bought my car last summer. She went to the cinema. My sister played in the park this morning. I had a meeting 5 minutes ago. She had a little dog. We had a great trip. ¿Ok? Entonces, si yo voy a escribir en pasado,
pues tengo que saber, es verbo regular o irregular para saber cómo lo voy a escribir. Entonces, pues ya después de practicar y aprender menos verbos, ya digo, pues el verbo play es regular, entonces le agrego ed. El verbo have es irregular, bueno, lo busco cómo se escribe en pasado, ¿ok? Eso es para la forma afirmativa. ¿Alguna duda en la afirmación? Solamente hay verbos regulares e irregulares, Irma. Así es, ya no hay más. Ya dentro de los verbos, después se empiezan como que a categorizar por función, ¿no? Algunos que se llaman auxiliares, pero de todos modos son verbos, ¿ok? Y bueno, aquí es una buena pregunta. Tenemos el verbo do. El verbo do es un verbo irregular que también nos va a servir como auxiliar. Entonces también eso se tienen que ir aprendiendo. De los verbos que yo me voy encontrando, ¿cuáles de esos verbos, ya sea regular o irregular, me va a servir como un auxiliar? ¿Ok? En este caso, pues tenemos el verbo do y vamos a ver cómo funciona. Entonces, en oraciones afirmativas quedamos que va siempre un sujeto, no hay que quitarlo, el verbo en pasado y un complemento. Por ejemplo, ¿qué hicieron ayer? Decimos, I went to the cinema. Ok, I went to the cinema. ¿Cuál sería mi complemento? Es I went to the cinema last week o yesterday, ¿no? Así vamos estructurando. Recuerden, no hay que quitar al sujeto, ¿ok? Porque a veces pues sí tendemos como que a irlo quitando. Bueno, entonces así tenemos varios ejemplos, ¿no? Ten en cuenta que para el tiempo pasado, el verbo se va a escribir igual para todos los sujetos. Es decir, el verbo en pasado, spent, va a servirte para he, she, we, you, they, para todos los sujetos. Ahí ya no hay cambios, ¿no? Si es plural, igual. Mom and I spent very little on that present. The children danced with their grandmother. Raúl danced with his sister at the party. Una vez que tú ya tienes tu verbo en pasado, ya lo ocupo con todos los sujetos. ¿Ok? Bueno, hasta ahí vamos con la forma afirmativa. ¿Alguna duda ahí en la afirmación? Creo que es pues aquí sí hay que aprendernos los verbos, ¿no? En pasado, ¿cómo los vamos a escribir en pasado? En la agenda de la semana tienen una aplicación o les pasan ahí un link donde hay una página que ustedes ponen el verbo y le dan clic y ya se los convierte en pasado para que sepan cómo se escribe. A veces más que nada por la ortografía, ¿no? Que no les falle quitar la Y o que a lo mejor le ponen doble D, bueno, etcétera. Pero aquí sí no hay de otra. Es irlos practicando y poco a poco se los van a ir aprendiendo. Bueno, ahora, cuando vamos a hacer preguntas o negaciones, ahí sí vamos a requerir de otro verbo que es irregular, que en este caso es el verbo do, pero que nos va a funcionar como auxiliar. En pasado, el verbo do, si lo escribimos, se va a volver did. ¿Ok? Did. De ahí es que obtenemos nuestro auxiliar did. Es para todas las personas. I did, you did, he did, we did, you did y they did. ¿Ok? Ahí. Luego, le vamos a agregar la partícula not, pues ya para hacer la negación, did not. Entonces, yo ya voy a tener mi negación, did not. ¿Ok? Did not. Entonces, pues hasta ahí puedo usar a lo mejor la forma corta, ¿no? Como lo tengo aquí, didn't, ¿no? Es la forma de contracción, didn't. ¿Qué es lo que va a seguir después del auxiliar ya con la negación? Ahora sí voy a poner el verbo, otro verbo. Si se fijan aquí, entonces ya tenemos dos verbos, el auxiliar y el verbo, digamos, por decirlo, principal, así se llama. Verbo principal es el que está aquí. Si se dan cuenta, el verbo principal ya no lo voy a poner en pasado. ¿Por qué razón ya no lo voy a usar en pasado? Porque para eso precisamente es el did. El did lo que está haciendo es volver a este verbo que yo tengo aquí, lo convierte o nos hace referencia a que está en pasado. Entonces, solamente vamos a usar los verbos en pasado en afirmaciones, ¿ok? Si son negaciones, ya no. ¿Pero por qué razón? Pues porque usamos el auxiliar, ¿ok? Entonces, una vez que usas did, el verbo que le sigue, que es el principal, ya no va en pasado, ¿ok? El verbo va en su forma base o simple, o pues a veces se acomodan más decir que va en presente, ¿ok? Entonces, si dices algo que no hiciste ayer, dirías, I did not
I did not go to the cinema. Yo no fui al cine. I didn't go to the cinema. Si sí fuiste, pues ya volvemos go en pasado. I went to the cinema, ¿no? Ahí como en el ejemplo que les pongo en el chat. ¿Cómo va a ser una estructura entonces para la forma negación? Bueno, ya les comentaba, en pasado simple se debe agregar el auxiliar, que en este caso sería didn't, ya con la negación, que es la contracción, ¿no? Didn't. Para todas las personas, o sea, I didn't, you didn't, he didn't, etcétera, ¿no? O plural, we, you, and they didn't. La estructura básica, pues, es sujeto, didn't, el verbo en infinitivo, recuerden que este se llama verbo principal, va en infinitivo, o su forma base, y un complemento. She didn't pass the exam. Ella no pasó el examen. Entonces, si se fijan, aquí está el didn't, pues yo simplemente lo voy a traducir como no, porque nosotros en español no usamos auxiliares, ¿ok? Entonces, simplemente digo, ella no pasó. Pero aquí el verbo, ¿ok? Yo sé que está en pasado porque sí me lo indica el auxiliar did. Me hace referencia a que es pasado, didn't, ¿ok? Entonces, bueno, ¿cuál sería mi estructura? Sujeto, verbo auxiliar did, partícula not, y el verbo en infinitivo y un complemento. ¿Ok? Sam did not like the book. I did not receive the package. ¿Ok? Bien, ¿hasta aquí alguna duda sobre las negaciones? Sí está clara entonces su función del auxiliar did. Bueno, en este caso sería didn't. Bueno, ahora, bueno, ya sabemos entonces que el verbo do, pues en pasado se volvió did y que de ahí salió el auxiliar para el pasado, ¿no? También lo tenemos para preguntar. Ahora, para preguntar hay que identificar que tenemos dos formas para hacer preguntas. Aquí es donde yo les sugiero lo siguiente. Pues siempre identifiquen las preguntas de sí o no. Las preguntas de sí o no, su respuesta es eso va a ser sí o no. No hay de otra, ¿ok? Y siempre su característica es que van a empezar con el auxiliar did. Aquí voy a usar did igual para todas las personas. Acuérdense siempre de eso. Did I, did you, did he, did we, did you, did they. Siempre va a ir el auxiliar. Ahora va a ir antes del sujeto. Ese es el cambio que vamos a hacer en las preguntas. Luego el verbo, que dijimos que se queda en su forma simple, y un complemento. Ese sería el primer tipo de preguntas, sí o no. ¿Ok? Y tenemos preguntas donde ya vamos a requerir información. En este caso, bueno, va a ser prácticamente la misma estructura. Did, sujeto, verbo en su forma base y el complemento. Solamente un signo de interrogación. ¿Ok? Bueno, si vamos a obtener o queremos información, pues entonces a esta estructura que les comentaba, le agregaremos la palabra interrogativa dependiendo pues esa información que yo quiero saber. Por ejemplo, where, ¿cuándo? Where did you go yesterday? Perdón, ¿dónde? Where did you go yesterday? ¿A dónde fuiste ayer? ¿Ok? Did you go to the party? ¿Fuiste a una fiesta? Entonces ya vemos ahí dos tipos de preguntas, de sí o no y de información. ¿Ok? Bueno, nuestra estructura quedaría entonces did, sujeto, verbo en infinitivo y complemento. ¿Ok? Las preguntas de sí o no, pues a veces nos sirven cuando solamente queremos a veces confirmar alguna información, ¿no? Por ejemplo, ¿did Einstein develop the relativity theory? Yes, he did. Así vamos a responder con el auxiliar. Y si es no, ¿ok? Usamos didn't. Did the Wright brothers fly the first aircraft in the 19th century? No, they didn't. Solamente aquí tomar nota que si en forma escrita estamos respondiendo, hay que usar una coma después de yes o después de no. ¿Ok? Entonces las respuestas cortas van a ser así. Yes, el sujeto y el auxiliar did. No, sujeto y la forma corta, didn't. ¿Ok? Yes, he did. O no, she didn't. Entonces esas preguntas de sí o no, basta con que así respondas. Ya si queremos dar información adicional, ok, lo podemos hacer, pero primero hay que decir yes or no, ok. Bueno, aquí tenemos ejemplo. Auxiliary verb, subject, verb infinitive, and complement. Did you go to the library on Monday? Yes, I did. Did she do the exercises in module 6? No, she didn't. Ok.
Si vas a pedir información, bueno, hay que saber qué vamos a preguntar. A ver, ¿qué quiero saber? ¿Quién? Who, where, lugar, why, razón, when, how, what, which para opción, es como decir cuál, whose, posesión, más bien es como a quién o de quién, whom, el objeto del verbo es quién sufre, es como decir a quién viste, ¿no? Entonces, ¿qué quiero saber yo? ¿Qué, cómo, cuándo, dónde, por qué? Bueno, elijo mi palabra interrogativa. ¿Ok? Hay algunas que son compuestas como what kind, what time, how many, how much, how long, how often, how far, how old, dependiendo pues qué es lo que quiero yo averiguar, qué tipo, a qué hora, ¿ok? Cuánto, cuántos, cuando es plural, ¿ok? Y de ahí pues ya sigo mi estructura, ¿no? Por ejemplo, why did you go to Mexico yesterday? ¿Ok? ¿Por qué fuiste a México ayer? Y a veces pues tenemos adverbios como son el de lugar, que es México, y el de tiempo, que es yesterday. ¿Ok? También tenemos las preguntas entonces de información aquí como ejemplo. When did you arrive from your trip? Why did he leave the team? Y en base a la información que estamos preguntando, pues ya daremos o nos darán la respuesta. Oh, she arrived last week. He left because of his family. Ya las respuestas pues dependen, ¿no? Van a ser información en afirmación o puede ser que vayan en preguntas. ¿Ok? Bien, ¿hasta aquí alguna duda para las preguntas con el auxiliar do y did? Bueno, en este caso el do, acuérdense que es para el presente, pero did es para pasado. Ahora tenemos entonces otro verbo que es muy especial, pero que también es un verbo a fin de cuentas, pero es como auxiliar, ¿no? Es el verbo was o were, que viene siendo el verbo to be. ¿Cuándo lo vamos a usar? ¿Por qué vamos a usar did o por qué vamos a usar was o were? Bueno, aquí was y were lo vamos a usar para adjetivos, ¿no? Para adjetivos, para verbos que lleven terminación de ing, para nombres de profesiones o lugares. Ahí, cuando mencionemos esto que les comento, lugares, profesiones, verbos con ing, nunca vamos a usar did. Bueno, ¿cuál es la estructura? I was, you were, he was, she was, it was, we, you, and they were. ¿Cuál va a ser su significado? Pues estaba, estuve, estábamos, estuvimos, etcétera, ¿no? También con esto hacemos referencia al pasado. Y bueno, la afirmación pues es usar el verbo en pasado. I was nervous, it was amazing, they were happy. He was not shy, it wasn't amazing, you weren't good baseball players last year. Entonces, como verán, para la negación, pues igual solamente agregamos not. Entonces ya tenemos aquí dos auxiliares, el auxiliar did y el auxiliar was y were. ¿Ok? Ya hicimos la diferencia. Did lo vamos a usar, digamos que con verbos comunes, ¿no? Yo así les llamo, verbos comunes. Y was y were lo vamos a usar, dijimos, con adjetivos, lugares, nombres de profesiones o gerundios. Ya saben que es un gerundio. Es un verbo que tiene terminación ing. ¿Ok? Bien, entonces, bueno, pues tenemos aquí, por ejemplo, lugares. I was at the cathedral yesterday. I was in the public square last week. I was at university. ¿Ok? Si son adjetivos o etapas de la infancia, bueno, adjetivos, por ejemplo, serían when I was a child, cuando era niño, ¿no? Cuando era niña. ¿Ok? Y entonces tenemos, cuando hacemos preguntas con was o were, no usamos otro verbo, a menos que lleve terminación ing. Por ejemplo, were you studying yesterday? ¿Estuviste estudiando ayer? Si no lo voy a poner ing, entonces no puedo usar was o were. Usaría did. Did you study yesterday? En una pregunta, lo que yo quiero saber es, ¿estuviste estudiando ayer? Y en esta que les pongo aquí, did you study yesterday? ¿Estudiaste ayer? ¿Sí vemos la diferencia? Una pregunta es pasado simple y la otra es pasado continuo. Bueno, entonces dijimos que was y were lo vamos a usar con lugares, adjetivos o nombres de profesiones, ocupaciones, empleos, ¿no?
Ahora pues hay que decidir qué es lo que queremos expresar. ¿Queremos usar was o were o queremos usar did, ¿no? Para preguntas y respuestas cortas. Ok. Bueno, para preguntar, pues tenemos ya was y were, que lo vamos a colocar siempre antes del sujeto. Todos los auxiliares, todos los auxiliares, por ejemplo, en este caso, did, was, were, ya vieron en módulo 6, vieron do, dos, ¿no? Por ejemplo, también vieron el verbo can, perdón, can. Todos esos que cuando sean auxiliares, siempre van a ir antes del sujeto. Entonces, esa sería una regla. Todos los auxiliares siempre van antes del sujeto, ¿ok? Y bueno, pues aquí ya tenemos adverbios de tiempo, que son los complementos que pueden utilizar. Este recurso lo tienen en la plataforma, entonces ahí lo pueden checar a detalle, pero bueno, son preposiciones. Las preposiciones de tiempo, aquí lo importante es resaltar que siempre las vamos a utilizar al último, ¿ok? Por ejemplo, ¿qué podremos decir aquí usando in? ¿Cuándo naciste? Ah, bueno, aquí sí es algo que nos llega a fallar mucho. El verbo nacer en inglés no existe. Entonces, lo componemos usando el verbo was y el adjetivo born. Was born. I was born. Ok, entonces ya digo, yo nací. I was born in, vamos a ponerle 19, ¿qué le pondremos? 1978, por ejemplo, ¿no? Si vas a hablar de alguien de tu familia, dices, my sister was born. My sister was born last year. Ok, entonces el verbo nacer va compuesto, was born. Ok, esa es algo que a veces nos falla y lo queremos buscar en inglés y pues no, en inglés no existe el verbo nacer. Es un verbo compuesto. Ok. Bueno, aquí tenemos unas tablitas que les comparto en la presentación. Recuerden que se los pongo en el foro de novedades en formato PDF a partir del día de mañana. Y yo lo que sugiero acá es que sigan estas estructuras que tenemos aquí, como para que se vayan guiando de lo que van a elaborar en su actividad. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, para la actividad que vamos a ver a continuación, pues usaríamos yo creo que más bien la forma positiva. No se compliquen, hagan estructuras, si se les complica hacer párrafos, hagan estructuras sencillas. Por ejemplo, I ate vegetables when I was a child. Cuando era niño comía vegetales. I visited my family in Cancún when I was younger. Hagan estructuras pequeñas, hagan punto y seguido, punto y seguido. Ya después pueden agregar a lo mejor algunos conectores, ¿no? Como because, sometimes, algunos adverbios, etcétera. Entonces, podemos usar esas tablitas donde están nuestras estructuras para hacer nuestras actividades. Bien, para la actividad número 3, bueno, antes de continuar, no sé si tengan alguna duda del pasado, que es el que vamos a usar para nuestra actividad 3. Ok, bueno, para la actividad 3 entonces, tienen 3 partes, pero aquí hay que, la primera es donde más a veces hay más errores. Miren, tienen 4 preguntas ustedes en la primera parte de esta actividad, ¿ok? Las 4 preguntas solamente son una guía. Pueden responder las preguntas para guiarse y saber qué es lo que quieren comentar, pero después, abajo de sus preguntas y respuestas, lo que hay que hacer es un párrafo. Esto es lo que se va a evaluar, el párrafo de 5 a 8 líneas. Si ustedes dejan pregunta y respuesta, pregunta y respuesta, pregunta y respuesta, se les va a penalizar en la rúbrica, les va a bajar puntos. Entonces, son las preguntas solamente como guía. Las puedes dejar ahí o directamente lo que puedes hacer es redactar tu parrafito de 5 a 8 líneas. ¿Ok? Eso es lo que se requiere, el párrafo. ¿Ok? Entonces, aquí este punto nada más. El 2 es que en la segunda parte de la actividad hay que redactar otro parrafito, también de 5 líneas, sobre la importancia de saber acerca de tu pasado. ¿Ok? Puedes empezar. To know about my past is important because I learned about my family. I can see what I need to change. Es una reflexión muy, muy breve. Como les digo, no se compliquen, estructuren enunciados en pasado, punto y seguido, y otro enunciado.
Ya después lo puedes leer y agregar algún conector de los que aprendiste en el módulo 6. ¿Ok? Y en el punto 3, lo que vamos a grabar es únicamente la historia. ¿Ok? Ya voy a contar aquí la historia. No voy a incluir las preguntas. ¿Ok? Vamos a grabar también la información del párrafo sobre la importancia, pues, que es para ti, ¿no? De saber sobre esos eventos en pasado. Eso es lo que vamos a grabar. ¿Ok? Otra vez, entonces, vamos a grabar la historia y la información del párrafo, es decir, el punto 1 y el 2. Ya no hace falta que aquí grabemos las preguntas. ¿Ok? ¿Sí está clara la indicación para esta tarea, entonces? Digamos que son entonces 2 párrafos. El primero para tu historia y el segundo de la importancia de saber sobre el pasado. Y básicamente eso es lo que yo voy a grabar. El tiempo de minuto, 2 minutos, pues yo creo que sí, para esta actividad sí alcanza. Si se exceden un poquito, pues acuérdense que no se penaliza, pero bueno, procuren hacer varias grabaciones para que selecciones la que más te convenció, la que más te gustó y bueno, ahí mismo vas a darte cuenta de cuál es la versión más corta y con el tiempo pues también van viendo que van avanzando, van mejorando la fluidez, etcétera, ¿no? Bien, ¿alguna duda sobre esta actividad 3, sobre lo que vamos a hacer aquí? Ok. Bueno, pues nos quedan 5 minutos. Si no tienen dudas, entonces, ok, sobre la actividad 4, que está un poquito más laboriosa, es lo que veríamos el día de mañana. Pero para adelantar, pues tendríamos que para la actividad que sigue, dice que elabores 10 preguntas. Aquí mi sugerencia es que elabores 5 preguntas de sí o no y 5 de información. Ok, en total 10. Esas 10 preguntas, las mismas preguntas las voy a traducir al español. No es que hagas 10 preguntas en inglés y luego otras diferentes en español, porque a veces eso es lo que, bueno, ahí se confunden, ¿no? Y las hacen diferentes. Son 10 preguntas en inglés y las traduces en español, ¿ok? Ese es el primer paso. El segundo paso es que vas a formular esas preguntas a algún familiar. Obviamente a lo mejor ese familiar pues no habla inglés. Acá lo importante es que el que va a practicar pues eres tú, ¿verdad? Entonces pues le vamos a leer las preguntas en inglés, le leemos las preguntas en español y vamos a ir anotando las respuestas. ¿Ok? Entonces voy a tener mis 10 preguntas en inglés y en español y abajo voy a tener las respuestas también en español y también las voy a traducir a inglés. ¿Ok? Porque también a veces agregan 10 preguntas en español y otras diferentes en inglés. Recuerden que es lo mismo, básicamente es traducirlo. ¿Ok? Entonces la respuesta que te dé tu familiar en español, pues ya la cambias, ¿no? La ponemos, la redactamos en inglés. Bien, puedes usar estos eventos importantes y aquí la recomendación es que esos eventos procuren, es que aquí me marca que se va, que estos eventos procuren ponerlos en orden cronológico desde que están formulando sus preguntas. ¿Qué preguntarías en orden cronológico? ¿Cuándo naciste? Por ejemplo, del abuelo, ¿no? ¿Cuándo nació el abuelo? ¿Dónde vivió? ¿Cuándo se cambió de casa? ¿Cuándo conoció a sus amigos? ¿Cuándo se casó? ¿Cuándo entró a trabajar? ¿Cuándo estudió? Bueno, ahí ya alteré el orden, ¿no? ¿Cuándo estudió? ¿Cuándo terminó la carrera? A lo mejor cuándo se casó o a lo mejor se casó primero, etcétera. De una vez, cuando estoy redactando mis preguntas, procuren esos eventos ponerlos en orden cronológico porque eso es lo que vamos a hacer en la tercera parte, donde vamos a hacer una línea del tiempo, donde vamos a poner cronológicamente los eventos. No vamos a poner toda una oración completa de los eventos. En esta parte de la línea del tiempo, aquí solamente son unos ejemplos, van a poner algo muy concreto, poniendo las fechas, como aquí. Lo pueden hacer en documento de Word, en PowerPoint y luego insertar la imagen. Acá tenemos otro ejemplo. Pueden poner circulitos, unas imágenes así pequeñas que no estén tan pesadas. Aquí, por ejemplo, meter los años, ¿no? Algo muy breve, ¿ok? Ahí les dan el link para que veas cómo se puede formular pues la línea del tiempo y básicamente es como ustedes la pueden organizar, pero sí debe llevar imagen, fecha y que vaya ordenado, ¿ok? Como verán, son cosas muy sencillas, ¿no? No es escribir ahí algo muy grande, ¿no? Y por último, bueno, redactar en 5 líneas donde expresamos la experiencia de qué sentiste, ¿no? De haber conocido más sobre tu familia. ¿Qué es lo que vamos a grabar? La pregunta
y la respuesta, pero siguiendo el orden cronológico, ¿ok? Eso es básicamente, se supone que en la línea del tiempo las pusiste en orden cronológico, ¿no? Entonces, pues eso es lo que yo voy a grabar, pregunta y respuesta en orden cronológico. Ok, acá no sé si tengan la 4 en PowerPoint, no, es en documento de Word, pero a veces es más fácil que hagan en PowerPoint ¿cómo se llama? Su línea del tiempo, porque puedes agregar ahí cuadritos, ¿no? Puedes agregar puedes agregar ahí PowerPoint, puedes insertar lo que son, ahí dónde está. Bueno, dice dibujar, aquí porque lo tengo cerrado, bueno, minimizado, ¿no? Pero bueno, ustedes pueden agregar texto, después ya nada más lo que hacen es guardar la imagen como la que tengo acá, la dan guardar como imagen, miren, aquí le dan guardar como imagen. Vamos a suponer que aquí hiciste tu línea del tiempo. Guardar como imagen, te la guarda en tu computadora y ya esa línea del tiempo que hiciste en tu PowerPoint es la que vas a insertar o pegar en tu documento de Word. Es una forma muy fácil porque a veces el documento de Word no te permite hacer pues agregar imágenes. Ah, aquí está en formas, ¿no? En formas e iconos. Entonces es más fácil a veces que lo hagas acá, pues le agregas